Buen día, estimados compañeros. El día de hoy abordaremos la temática de los estados de agregación de la materia. Pero, ¿qué son los estados de agregación de la materia? ¿Cuántos o cuáles son los estados de agregación de la materia? ¿O cómo identificamos el estado de agregación de un material? Etcétera. Son algunas de las interrogantes que nos permitirán introducir en la temática. Generalmente nos han enseñado a la mayoría que existen únicamente tres estados de agregación de la materia, los cuales son el sólido, el líquido y el gaseoso. Aunque en la actualidad se ha dado a conocer más estados de agregación, siendo considerado como el cuarto elemento el plasma y como el quinto elemento el condensado de Bose-Einstein, entre otros. Pero en esta microsesión nos enfocaremos en los estados de agregación básicos de la materia, es decir, en los sólidos, líquidos y gases. Es por ello que el objetivo de esta microclase es que cada uno de ustedes identifique las características de los estados de agregación básicos, sólido, líquido y gaseoso, mediante la manipulación de objetos reales. Los subtemas a desarrollar en esta microsesión son conceptos básicos, estados de agregación, incluyendo sus características y propiedades, así como el sustento teórico cinético molecular. En primera instancia, hay que comenzar definiendo términos esenciales para la comprensión del tema. Hay que entender por materia todo aquello que posea masa y ocupe un lugar en el espacio, es decir, son materiales tangibles, palpables, como la silla, la mesa, el celular, el marcador, la computadora, etc. Por lo tanto, las cosas intangibles no son materia, por mencionar el sonido, la luz, la fuerza de gravedad, etc. Ahora bien, hay que definir qué es un estado de agregación de la materia. El estado de agregación de la materia son las distintas formas en que se presenta un cuerpo material. Su denominación se deriva a que se refiere a las distintas formas en las que se agregan y se acomodan las partículas. Recordemos que esas partículas pueden ser moléculas, átomos o iones, dependiendo el material que constituye. Como bien sabemos, los materiales que conocemos o nos rodean habitualmente se presentan en un determinado estado de agregación y en muchas ocasiones cuando se aborda este tipo de temática se alude inmediatamente a la sustancia con fórmula química H2O. Efectivamente, hacemos mención del agua, debido a que esta sustancia la podemos encontrar en los tres estados de agregación básicos: en los glaciales en estado sólido, en los océanos en estado líquido y durante el ciclo del agua en el estado gaseoso. De manera más específica, en nuestra vida cotidiana presenciamos esos estados de agregación, pero vamos a realizar una actividad en la cual les dividiré en tres equipos y posteriormente les proporcionaré unos cubos de hielo, a otros unos recipientes con agua y unos trabajarán conmigo en la parrilla para percibir el vapor de agua hervir. Entonces procederán a realizar una lista de las características que pudieran detectar en conjunto, mencionando en primera instancia si es materia o no, a cuál estado de agregación creen que pertenece, u otras características como si posee forma definida o no, si tiene dureza, si es compresible o no, o qué sensación obtienen al momento de manipular y examinar la sustancia, etc. Reitero que la intención de la actividad es introducir y permitir la comprensión de las características de los estados de agregación de la sustancia, que involucra tanto a las ciencias de la física como el de la química. Procedamos a la actividad. Como bien se puede observar en la actividad, son las distintas formas en cómo se presenta el agua y cada una de ellas posee ciertas propiedades o características que plantearemos detalladamente más adelante. A continuación es importante hacer mención de dos tipos de fuerzas sobre las partículas de un material, las cuales son responsables del estado de agregación de un material y del movimiento de sus partículas. Estas son las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Las primeras, también llamadas fuerzas de cohesión, son aquellas que tienden a juntar las partículas reduciendo el espacio entre ellas
y permitiendo consiguientemente un movimiento acotado. Por otro lado, las fuerzas de repulsión son aquellas que hacen que las partículas se alejen, permitiéndoles una libertad de movimiento y gran espacio entre ellas. ¿Alguna duda hasta el momento? Perfecto, espero que no haya ninguna. Sin pena pueden preguntarme o dejar en los comentarios sus dudas. Teniendo en cuenta estas dos fuerzas, podemos continuar con el sustento teórico cinético molecular, la cual explica las propiedades de los estados de agregación, así como el proceso que se sigue para producir los cambios de estado. Los cambios de estado podemos entender como la evolución de la materia entre varios estados de agregación sin que ocurra un cambio en su composición de la sustancia, como en la actividad previa, donde los tres equipos les proporcioné la misma sustancia, el agua, pero en diferentes estados de agregación. Especialmente los que trabajaron con la parrilla pudieron observar que al hervir el agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. A este proceso se le conoce como evaporación. O en otro caso, con el equipo de los cubos de hielo, en donde se presenció el estado sólido y después de un lapso de tiempo se derritió y pasó su cambio de estado a líquido. Este proceso se llama fusión. Para enfatizarnos en los cambios de estado, siempre se obtiene la misma sustancia. Esos son los cambios de estado, no se altera su composición. ¿Me di a explicar correctamente? Espero que sí. Ahora procedamos a los postulados de esta teoría. En primera, la materia está formada por partículas pequeñas, es decir, están constituidas por micropartículas que en conjunto constituyen el material. La silla, hasta incluso nosotros mismos, estamos conformados por partículas pequeñísimas, no perceptibles para el ojo humano. El segundo postulado, las partículas ejercen entre sí fuerzas de atracción. Hace mención a las dos fuerzas que vimos anteriormente, a las de atracción y de repulsión. Claramente, si se presentan las fuerzas de atracción intensas, las fuerzas de repulsión son débiles o viceversa. Y finalmente, las partículas están en movimiento constante. Argumenta que si aumentamos la temperatura, entonces aumenta la velocidad. Nuevamente volvamos al ejemplo del equipo del agua hervida, en el cual logramos percibir que al momento de hervir el agua, las partículas se movían abruptamente. Eso es debido a que aumentamos la temperatura y por consiguiente aumentamos la velocidad de las partículas. Ahora bien, espero ya hayan terminado de copiar la temática, la primera parte, para proceder a la segunda parte que constituye las características de los estados de agregación. Dejaré un momento para que terminen de copiar lo que se encuentra en la pizarra. Ahora bien, la segunda parte corresponde a las características de los estados de agregación básicos. Vamos a comenzar a describir las características de los sólidos. Los sólidos. Al equipo que les tocó observar los cubos de hielo, podría haberme descrito en su lista alguna de estas siguientes propiedades o características. En primera, tienen forma propia y definida. Sus partículas están ordenadas y solo vibran en un punto fijo. Las fuerzas de atracción son intensas, por los que pueden ser rígidos o flexibles. Tienen volumen propio, no son capaces de fluir y son incompresibles. Es decir, en los sólidos predominan las fuerzas de atracción. Por lo tanto, las fuerzas de repulsión son débiles. Es por ello que ellos tienen una forma definida y poseen un orden entre sus partículas, que el único movimiento que les permiten es la vibración en un punto fijo. Existen materiales o sólidos que son rígidos o flexibles. Esto va a depender del tipo del material. Por ejemplo, sabemos que los metales son duros y es un sólido, pero una esponja igual es un sólido, solo que por el tipo de material y porque su superficie posee huecos, se puede reducir
este tipo de material. Si se aplica presión, sí se reduce, pero normalmente son incompresibles los sólidos. A diferencia de los sólidos, los líquidos adoptan formas variables de acuerdo al recipiente que los contenga. Sus partículas tienen cierta libertad, ya que aparte de poder vibrar, pueden rotar y trasladarse. Las fuerzas de atracción aquí son más débiles. De cierta manera, en comparación de los tres estados de agregación básicos, los líquidos se puede decir que es como un intermedio. Hay una mediación entre estas dos fuerzas, tanto las de atracción como las de repulsión. Tienen volumen propio, son capaces de fluir, son difícilmente comprensibles y posee dos propiedades fundamentales de los líquidos, que es la tensión superficial y la capilaridad. Por último, los gases. Los gases no tienen forma definida, o sea, es una característica que comparten con los líquidos y además adoptan la del recipiente que las contiene. Solo que a diferencia de los líquidos, estos sí ocupan todo el volumen del recipiente. Sus partículas, aquí predominan las fuerzas de repulsión. Sus partículas están en movimiento, por lo que se mueven libremente. Las fuerzas de atracción son casi nulas, ya como bien comenté, aquí predominan las fuerzas de repulsión, no tienen volumen propio y se pueden comprimir o expandir fácilmente, ya que, como saben, predominan las fuerzas de repulsión, por lo tanto, es fácil de expandirse y comprimirse. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos presión, podemos reducir ese espacio que tienen entre las partículas. Para finalizar, pues espero haya sido un tema de su agrado y la actividad les haya podido facilitar la comprensión de estas características. Sin más que añadir, espero se encuentren bien y hasta luego.